Desde el inicio de la civilización, la humanidad ha mirado hacia el futuro, con una mezcla de esperanza y temor, en cada cultura, en cada religión y en cada época de la historia. Aparece una pregunta que nunca desaparece: ¿cómo terminará el mundo? Algunos imaginaron cataclismos naturales, otros hablaron de guerras finales entre dioses y hombres. Pero entre todas las historias que describen el fin de los tiempos, existe un texto que ha fascinado, intrigado y aterrorizado a generaciones durante casi 2000 años. El Apocalipsis, un libro lleno de símbolos extraños, bestias monstruosas, ángeles que anuncian juicios divinos, y visiones de un conflicto final que decidirá el destino de la humanidad. En sus páginas aparecen imágenes que han marcado profundamente la cultura humana. Los 4 jinetes del Apocalipsis, el número 666, la bestia, la caída de Babilonia, y la batalla final entre el bien y el mal. Pero a pesar de su fama como un libro sobre destrucción, el verdadero significado del Apocalipsis es mucho más profundo, porque la palabra Apocalipsis no significa fin del mundo. Proviene del griego apocalipsis, que significa revelación. El Apocalipsis es una revelación, una visión del futuro, un mensaje simbólico sobre el destino final de la humanidad. Pero para entender realmente este misterioso libro, debemos viajar casi 2000 años hacia el pasado. Debemos ir al corazón del Imperio Romano, el mundo del siglo I, en el siglo I después de Cristo. El Imperio Romano dominaba gran parte del mundo conocido. Sus fronteras se extendían desde las Islas Británicas hasta el desierto de Arabia, desde las montañas de Hispania hasta las Serines de Egipto. Roma era poderosa, Roma era rica, Roma parecía eterna. Sus legiones mantenían el orden con disciplina absoluta. Sus ciudades estaban llenas de templos, mercados y monumentos. Pero dentro de este imperio aparentemente invencible, comenzaba a crecer una nueva religión, una religión pequeña, perseguida, y considerada peligrosa por muchos: el cristianismo. Los seguidores de Jesús de Nazaret creían que él era el Mesías prometido, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Predicaban que el verdadero reino no pertenecía a Roma, sino a Dios, y que algún día Cristo regresaría para establecer un reino eterno. Estas ideas provocaban desconfianza. Muchos cristianos se negaban a participar en los rituales del imperio, se negaban a adorar al emperador como si fuera un dios, y hablaban constantemente de un nuevo reino que transformaría el mundo. Para las autoridades romanas, aquello podía parecer subversivo. En varias ocasiones, los cristianos fueron perseguidos, algunos fueron arrestados, otros ejecutados, y muchos fueron obligados a esconderse. Fue en este contexto de tensión, fe y esperanza, donde surgió uno de los textos más misteriosos de toda la Biblia, el libro del Apocalipsis. El hombre llamado Juan, según la tradición cristiana. El autor del Apocalipsis fue un hombre llamado Juan. Muchos creen que se trata del mismo Juan que fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Otros historiadores creen que pudo haber sido otro líder cristiano conocido como Juan de Patmos. Lo que sí sabemos es que este hombre fue exiliado por las autoridades romanas. Su destino fue una pequeña isla en el mar Egeo, una isla rocosa y aislada llamada Patmos. Patmos no era un lugar importante, era un territorio remoto, un lugar solitario, donde Roma enviaba a ciertos prisioneros políticos o religiosos allí. Lejos de la ciudad y de las comunidades cristianas, Juan vivía en aislamiento. Pero según su propio relato, fue precisamente en ese lugar donde ocurrió algo extraordinario, una experiencia que cambiaría la historia para siempre. La visión, en el primer capítulo del Apocalipsis. Juan describe el momento en que todo comenzó. Dice que estaba en espíritu en el día del Señor, y de repente escuchó una voz poderosa detrás de él, una voz que sonaba como una trompeta. La voz le ordenó escribir todo lo que vería, y a enviar ese mensaje a 7 iglesias cristianas de Asia. Cuando Juan se volvió para ver quién hablaba, vio algo que nunca olvidaría, una figura gloriosa,
vestida con una túnica larga, con un cinturón dorado alrededor del pecho. Su cabello era blanco como la nieve, sus ojos brillaban como fuego, sus pies parecían bronce al rojo vivo, y su voz resonaba como el sonido de muchas aguas. En su mano sostenía 7 estrellas. De su boca salía una espada afilada, y su rostro brillaba como el sol. Juan cayó al suelo lleno de temor. Pero la figura le habló nuevamente. Le dijo que no tuviera miedo, porque él era el primero y el último, el que vive, el que estuvo muerto y el que ahora vive para siempre. Según el texto, aquella figura era Cristo, y a partir de ese momento comenzaron las visiones. Visiones que describían el destino del mundo. Visiones llenas de símbolos misteriosos, sellos, trompetas, ángeles, bestias, guerras celestiales, y el juicio final de la humanidad. Juan decidió escribir todo lo que veía, cada imagen, cada mensaje, cada profecía. Así nació el libro que hoy conocemos como el Apocalipsis. Pero antes de revelar los eventos finales del mundo, el mensaje comenzaba con algo muy específico: 7 cartas, 7 mensajes dirigidos a 7 iglesias, 7 comunidades cristianas que existían en Asia Menor. Lo que Juan escribió para ellas sería el comienzo de la revelación, y también el primer paso hacia la visión más famosa del fin de los tiempos. Las 7 iglesias y la puerta al cielo. Después de la primera visión, Juan recibió una instrucción clara. Debía escribir mensajes dirigidos a 7 iglesias que existían en la provincia romana de Asia, una región que hoy forma parte de Turquía. Estas comunidades cristianas vivían en ciudades importantes del Imperio Romano. Cada una enfrentaba desafíos diferentes. Algunas luchaban contra la persecución, otras enfrentaban divisiones internas, y algunas, según el mensaje del Apocalipsis, estaban comenzando a perder la fuerza de su fe. Las 7 iglesias eran Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Para cada una de ellas, el mensaje tenía advertencias, elogios y promesas, pero más allá de las palabras dirigidas a esas comunidades específicas. Muchos estudiosos creen que estas cartas también representan algo más profundo. Podrían simbolizar diferentes etapas espirituales de la humanidad, o diferentes tipos de creyentes a lo largo de la historia. La iglesia de Éfeso. El primer mensaje fue dirigido a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, un gran centro comercial, un puerto próspero, y hogar de uno de los templos más famosos de la antigüedad, el templo de Artemisa. La comunidad cristiana allí era conocida por su disciplina y su firmeza doctrinal. El mensaje reconoce su esfuerzo, su perseverancia y su rechazo a los falsos maestros, pero también señala un problema importante: habían perdido su primer amor. En otras palabras, su fe se había vuelto fría. Habían mantenido la estructura, pero habían olvidado la pasión espiritual que los había impulsado al principio. La advertencia era clara. Debían recordar de dónde habían caído. Y volver a encender su fe. Esmirna, la iglesia perseguida. El segundo mensaje fue para Esmirna. A diferencia de otras ciudades, Esmirna era un lugar donde los cristianos enfrentaban una fuerte persecución. Muchos eran pobres, muchos eran rechazados por la sociedad, pero el mensaje para ellos era diferente. No contenía críticas, solo palabras de ánimo. Les decía que, aunque sufrían ahora, su fidelidad sería recompensada, incluso si debían enfrentar la muerte. Este mensaje refleja una de las ideas centrales del cristianismo primitivo, que la fe verdadera no se mide por la comodidad, sino por la perseverancia en medio de la adversidad. Pérgamo y el desafío del poder. La ciudad de Pérgamo era conocida como un centro político y religioso. Allí se encontraba uno de los primeros templos dedicados al culto del emperador romano. Para los cristianos, participar en ese culto era imposible. Su fe solo permitía adorar a Dios. El mensaje del Apocalipsis reconoce que la iglesia de Pérgamo había mantenido su fe incluso en un ambiente hostil, pero también advierte que algunos
miembros estaban comenzando a aceptar enseñanzas que comprometían sus principios. La tentación del poder, la tentación de adaptarse al sistema dominante, un dilema que muchas comunidades religiosas han enfrentado a lo largo de la historia. Tiatira y las falsas enseñanzas. El mensaje a Tiatira habla de otra amenaza, las falsas enseñanzas dentro de la propia comunidad, según el texto. Algunas personas estaban promoviendo prácticas que mezclaban la fe cristiana con rituales paganos. El mensaje advierte que este tipo de compromisos espirituales podían corromper la comunidad desde dentro, pero también promete que aquellos que permanezcan firmes recibirán autoridad y honor en el futuro reino. Sardis, la iglesia dormida. Sardis recibe una de las críticas más severas. El mensaje dice que la iglesia tenía reputación de estar viva, pero en realidad estaba muerta. En otras palabras, parecía espiritualmente fuerte desde el exterior, pero internamente estaba vacía. El llamado era despertar, reavivar lo que aún quedaba, antes de que fuera demasiado tarde. Filadelfia. La puerta abierta. Filadelfia recibe uno de los mensajes más positivos. La comunidad había permanecido fiel a pesar de tener pocos recursos. Por esa razón, el mensaje promete algo especial, una puerta abierta que nadie podrá cerrar. Muchos interpretan esta frase como una oportunidad divina, un camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios. La Odisea, la tibieza espiritual. La última carta es quizás la más famosa. Está dirigida a la iglesia de la Odisea. La crítica aquí es muy particular. No eran ni fríos ni calientes. Eran tibios. Y llega según el mensaje. Esa tibieza espiritual era peligrosa. La comunidad pensaba que era rica y fuerte. Pero el mensaje dice que en realidad eran pobres espiritualmente, ciegos y necesitados de renovación. Este pasaje incluye una de las frases más conocidas del Apocalipsis. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Una invitación a abrir nuevamente el corazón, a recuperar la fe. La puerta en el cielo después de las 7 cartas. La narrativa del Apocalipsis cambia de forma dramática. Juan describe una nueva visión, una puerta abierta en el cielo, y llega una voz que lo invita a subir. La voz dice, sube aquí, y te mostraré lo que debe suceder después. Lo que Juan ve a continuación es una de las escenas más impresionantes de todo el libro, una visión del trono de Dios, el trono celestial. En su visión, Juan describe un trono en el cielo, y llega alguien sentado en ese trono. La figura brilla con una intensidad indescriptible, como piedras preciosas que reflejan la luz. Alrededor del trono hay un arco iris que resplandece como una esmeralda. Alrededor del trono también hay 24 tronos más pequeños. En ellos se sientan 24 ancianos vestidos de blanco y con coronas doradas. Muchos estudiosos creen que estos ancianos representan la totalidad del pueblo de Dios, una unión simbólica entre las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero la visión continúa. Del trono salen relámpagos, voces y truenos. Frente al trono arden 7 lámparas de fuego, y delante del trono hay algo que parece un mar de cristal, brillante, tranquilo, inmenso. Pero lo más extraño de la visión son 4 criaturas vivientes que rodean el trono. Cada una tiene una forma diferente. Una parece un león, otra parece un toro, otra tiene rostro humano, y la última parece un águila en vuelo. Estas criaturas tienen 6 alas, y están cubiertas de ojos. Día y noche repiten las mismas palabras en santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La escena es una imagen de adoración constante, un universo entero centrado en la presencia divina. Los 24 ancianos se inclinan, colocan sus coronas frente al trono, y declaran que Dios es digno de honor y gloria. Pero entonces aparece algo nuevo, algo que iniciará la cadena de eventos más famosos del Apocalipsis. Un libro, o más exactamente, un rollo sellado con 7 sellos. Dentro de ese rollo se encuentra el destino del mundo, y nadie parece capaz de abrirlo. La pregunta resuena en el cielo. ¿Quién
digno de romper los sellos. ¿Quién puede revelar lo que está escrito? Nadie en el cielo, nadie en la tierra, nadie bajo la tierra. Juan comienza a llorar, porque sin abrir el rollo, el plan divino permanecería oculto. Pero entonces uno de los ancianos le dice algo inesperado: que no llore, porque alguien sí es digno. Alguien ha vencido, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Cuando Juan mira, ve algo sorprendente. No ve un león, ve un cordero que parece haber sido sacrificado, pero que está de pie, vivo. Ese cordero se acerca al trono, y le toma el rollo sellado. En ese momento, todo el cielo estalla en adoración, porque el único digno de abrir los sellos es el cordero. Y cuando el primer sello se ha roto, los eventos que cambiarán el mundo comenzarán. En la visión de Juan, el cielo permanece en silencio por un instante. En el centro de la escena está el rollo sellado con 7 sellos. Un documento misterioso, un mensaje oculto que contiene los acontecimientos que marcarán el destino del mundo. Solo alguien digno puede abrirlo. Y ese alguien es el Cordero, la figura que representa a Cristo. Cuando el Cordero toma el rollo, todo el cielo reacciona. Las 4 criaturas vivientes se inclinan. Los 24 ancianos, que en adoración, cada uno sostiene arpas y copas de oro llenas de incienso. El incienso, según el texto, representa las oraciones de los fieles. Entonces comienza un canto nuevo, un canto que celebra al Cordero, porque fue sacrificado, y con su sacrificio redimió a personas de todas las naciones, de todos los pueblos, de todas las lenguas. Después de ese momento solemne, el primer sello es abierto, y con él comienza una cadena de eventos que cambiarán el destino de la humanidad. El primer sello del jinete del caballo blanco. Cuando el Cordero rompe el primer sello, una de las criaturas vivientes habla con una voz poderosa. Dice una sola palabra: ven. En ese instante, Juan ve aparecer un caballo blanco. Sobre el caballo cabalga un jinete. El jinete sostiene un arco, y sobre su cabeza hay una corona. El texto dice que salió como un conquistador, decidido a conquistar durante siglos. Este jinete ha sido objeto de debate. Algunos creen que representa el poder de la conquista militar. Otros creen que simboliza el engaño, un líder que parece traer victoria, pero que en realidad abre la puerta a la destrucción. Algunas interpretaciones incluso lo asocian con el surgimiento de falsos salvadores, figuras que prometen paz, pero terminan provocando conflicto. Lo único claro es que con la llegada del primer jinete, comienza una serie de eventos imparables. El segundo sello del caballo rojo. Cuando el segundo sello es roto, la segunda criatura viviente pronuncia nuevamente la misma orden: ven. Entonces aparece otro caballo. Este caballo es rojo, rojo como la sangre. Su jinete recibe un poder terrible, el poder de quitar la paz de la tierra. Donde él cabalga, los hombres comienzan a matarse entre sí. Se le entrega una gran espada. El símbolo es claro. El segundo jinete representa la guerra. Guerras entre naciones, guerras civiles y conflictos que desgarran sociedades enteras. A lo largo de la historia humana, las guerras han cambiado el destino de imperios y civilizaciones. Pero en el Apocalipsis, este jinete representa algo aún más profundo: la ruptura de la paz global. Un tiempo en que la violencia se expandirá por el mundo. El tercer sello del caballo negro. Del tercer sello se abre. La tercera criatura viviente habla. Ven. Un nuevo caballo aparece. Este es negro. El jinete sostiene una balanza en su mano. Entonces una voz anuncia algo inquietante. El precio del trigo y la cebada aumenta drásticamente. La comida se vuelve escasa. La balanza simboliza el comercio, la medición, el control de los recursos. Este jinete representa el hambre, la escasez, las crisis económicas que suelen seguir a las guerras. Cuando los campos quedan destruidos, cuando el comercio se detiene, cuando las ciudades comienzan a sentir el peso de la falta de alimento. Pero el mensaje también incluye un detalle extraño. Dice que el aceite y el vino no deben ser dañados.
Algunos estudiosos creen que esto podría simbolizar desigualdad, un mundo donde ciertos productos de lujo aún existen, mientras la población común lucha por sobrevivir. El cuarto sello del caballo pálido. Cuando el cuarto sello es roto, la cuarta criatura viviente pronuncia la misma palabra. Ven, esta vez aparece un caballo de color pálido, un color enfermizo, el tipo de color que se asocia con enfermedad o la muerte. El jinete que cabalga sobre él tiene un nombre, muerte, y llega el Hades, el reino de los muertos. Lo sigue de cerca. Se le da autoridad sobre una cuarta parte de la tierra. Su poder incluye varias formas de destrucción: la espada, el hambre, las plagas, y liga las bestias salvajes. Los cuatro jinetes del Apocalipsis han aparecido: conquista, guerra, hambre y muerte. A lo largo de los siglos, esta imagen ha sido una de las más poderosas de toda la literatura religiosa. Artistas, escritores y pensadores han intentado interpretar su significado. Algunos creen que representan eventos literales que ocurrirán en el futuro. Otros creen que simbolizan fuerzas que han estado presentes a lo largo de toda la historia humana. Fuerzas que constantemente amenazan la estabilidad del mundo. Pero la apertura de los sellos no termina aquí. Aún quedan 3 más. Y diga, lo que sigue es igual de inquietante. El quinto sello del Clemer de los mártires. Cuando el quinto sello es abierto, la escena cambia. Juan ya no ve jinetes. En cambio, ve un altar. Debajo del altar están las almas de aquellos que fueron asesinados por causa de su fe. Son los mártires, personas que murieron por mantenerse fieles a sus creencias. Ellos claman con una pregunta poderosa: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuará la injusticia? ¿Hasta cuándo quedará sin castigo la violencia contra los inocentes? Cada uno recibe una túnica blanca, un símbolo de pureza y honor, y se les dice que esperen un poco más, porque aún faltan otros que también sufrirán persecución. La historia aún no ha llegado a su final. El sexto sello del gran terremoto. Cuando el sexto sello es abierto, el universo parece reaccionar. Un gran terremoto sacude la tierra. El sol se vuelve negro, la luna se vuelve roja como sangre, las estrellas caen del cielo, el cielo mismo parece enrollarse como un pergamino, las montañas y las islas se mueven de su lugar. La escena es apocalíptica en el sentido más literal. Reyes y generales y ricos y poderosos esclavos, hombres libres, todos buscan refugio. Se esconden en cuevas, entre las rocas de las montañas, y gritan a las montañas que caigan sobre ellos. Intentan esconderse del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del juicio. Y la pregunta final resuena en la visión: ¿quién podrá mantenerse en pie? Un silencio antes de lo que viene. En este punto de la historia, el mundo parece al borde del colapso. Pero aún queda un sello del séptimo sello, el último. Antes de que sea abierto, algo inesperado ocurre. El cielo guarda silencio, un silencio profundo, un silencio que dura media hora, un momento de calma absoluta. Antes de lo que vendrá después. Porque cuando el séptimo sello finalmente se rompa, no solo revelará el siguiente evento, abrirá la puerta a una nueva serie de señales, las trompetas del juicio. Y cada trompeta traerá consigo un nuevo desastre, eventos que transformarán la tierra, el mar y el cielo. El apocalipsis apenas está comenzando. Los sellados y las 7 trompetas. Después de la apertura del sexto sello, la visión de Juan entra en un momento de pausa, un momento de preparación, antes de que continúe la serie de juicios. El mundo parece estar al borde del colapso. La tierra ha temblado. El cielo se ha oscurecido, las estrellas han caído. Pero antes de que el último sello sea abierto, ocurre algo inesperado, una escena de protección, una señal de esperanza en medio del caos. Los 4 ángeles y los vientos de la tierra. Juan describe una nueva visión. 4 ángeles están de pie en las 4 esquinas de la tierra. Cada uno sostiene los vientos del mundo, los detienen. Evitan que soplen sobre la tierra, sobre el mar
y sobre los árboles, el viento. En muchas tradiciones antiguas, simboliza la fuerza del juicio o del cambio. Pero en este momento, los vientos están detenidos. Es como si el universo mismo estuviera esperando una orden. Entonces aparece otro ángel. Este ángel asciende desde el oriente. Iría lleva consigo el sello del Dios viviente. El ángel grita con una voz fuerte a los 4 ángeles que sostienen los vientos. Les ordena que no dañen la tierra todavía. Primero debe ocurrir algo más. Los siervos de Dios deben ser marcados y sellados. Los 144.000 y según el relato, un grupo específico es sellado en sus frentes. El número es muy preciso. 144.000. 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Este número ha sido objeto de muchas interpretaciones. Algunos creen que representa un grupo literal de personas elegidas. Otros creen que es un número simbólico. 12 multiplicado por 12.000. Un número que simboliza plenitud espiritual. Una comunidad completa. Un pueblo protegido en medio de la tormenta. El sello en la frente representa pertenencia, protección, identidad. Es una señal de que estas personas pertenecen a Dios. Y dirá que, a pesar de los eventos que vendrán, su destino está asegurado. La gran multitud y después de ver a los 144.000, Juan observa otra escena. Esta vez ve una multitud tan grande que nadie puede contarla. Personas de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, y liga de todas las lenguas, están de pie frente al trono y frente al Cordero. Todos están vestidos con túnicas blancas, y ligas sostienen ramas de palma en sus manos. Las palmas eran símbolos antiguos de victoria. La multitud grita con una voz poderosa. Declaran que la salvación pertenece a Dios y al Cordero. Todos los ángeles se unen a la adoración. Los ancianos se inclinan. Las criaturas vivientes también. Uno de los ancianos pregunta a Juan quiénes son esas personas vestidas de blanco. Juan responde que él no lo sabe. Entonces el anciano explica. Son aquellos que han pasado por la gran tribulación. Han lavado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están ahora frente al trono de Dios. Y los sirven día y noche. El mensaje es claro. Incluso en medio de los tiempos más oscuros, hay esperanza. Incluso en medio del juicio, hay redención. Pero la pausa está a punto de terminar. El último sello aún espera ser abierto. El séptimo sello. Cuando finalmente el Cordero rompe el séptimo sello, ocurre algo inesperado. El cielo queda en silencio, un silencio profundo, un silencio que dura media hora, en una historia llena de ruido, truenos y voces. Este silencio resulta inquietante. Es la calma antes de la tormenta, porque el séptimo sello no trae un evento directo. En cambio, abre la puerta a algo nuevo. 7 ángeles aparecen. Cada uno recibe una trompeta. En la antigüedad, las trompetas tenían un significado especial. Se utilizaban para anunciar eventos importantes, para reunir ejércitos, para advertir de peligro, o para declarar el comienzo de una batalla. En el Apocalipsis, las trompetas anuncian juicios, el altar y el incienso. Antes de que suenen las trompetas, ocurre otra escena. Un ángel se acerca al altar celestial. Tiene un incensario de oro. Le entrega una gran cantidad de incienso. El incienso se mezcla con las oraciones de los fieles. Las oraciones ascienden hacia Dios como humo perfumado. Luego el ángel toma el incensario, lo llena con fuego del altar, y lo arroja hacia la tierra. En ese momento ocurren relámpagos, truenos, voces, y un terremoto. Es la señal de que el siguiente capítulo del Apocalipsis comienza. La primera trompeta. El primer ángel toca su trompeta. Inmediatamente ocurre un desastre natural. Granizo y fuego mezclados con sangre que sobre la tierra. Una tercera parte de los árboles se quema. Toda la hierba verde desaparece. El simbolismo es fuerte. La naturaleza misma comienza a sufrir las consecuencias del juicio. La segunda trompeta. El segundo ángel toca su trompeta. Juan ve algo que parece una enorme montaña ardiendo. La montaña es arrojada al mar. El impacto provoca una catástrofe.
una tercera parte del mar se convierte en sangre, una tercera parte de las criaturas marinas mueren, una tercera parte de los barcos es destruida, el comercio marítimo, la vida en los océanos, todo comienza a colapsar. La tercera trompeta. El tercer ángel toca su trompeta, una gran estrella cae del cielo, arde como una antorcha, la estrella cae sobre los ríos y las fuentes de agua, su nombre es Ajenjo, las aguas se vuelven amargas. Muchas personas mueren después de beberlas. El agua, símbolo de vida, se convierte en causa de muerte. La cuarta trompeta. Cuando el cuarto ángel toca su trompeta, el cielo mismo cambia, una tercera parte del sol es oscurecida, una tercera parte de la luna, y llega una tercera parte de las estrellas. El día pierde parte de su luz, la noche también, la oscuridad comienza a cubrir el mundo. Pero lo que vendrá después será aún más terrible, porque después de la cuarta trompeta, aparece una advertencia, un águila vuela en medio del cielo, y llega grita con una voz fuerte, ¡ay, ay! ¡Ay de los habitantes de la tierra! Porque aún quedan 3 trompetas más, y diga lo que traerán será mucho peor. El abismo, y los primeros ais, después de que el águila cruza el cielo, anunciando 3 advertencias, el ambiente en la visión de Juan cambia. La advertencia fue clara. Aún quedan 3 trompetas por sonar, y diga lo que traerán será más terrible que todo lo ocurrido hasta ahora. Estas 3 trompetas también reciben otro nombre, los 3 ais, 3 eventos, que marcarán uno de los momentos más oscuros de toda la narrativa del Apocalipsis. La quinta trompeta. El quinto ángel levanta su trompeta. El sonido resuena a través del cielo. En ese momento, Juan observa algo extraño. Una estrella ha caído del cielo a la tierra. Pero esta estrella no es un objeto inanimado. Tiene voluntad. Tiene propósito. Su le entrega una llave, la llave del pozo del abismo. El abismo es descrito como una prisión profunda, un lugar oscuro, donde se encuentran fuerzas que no pertenecen al mundo humano. Cuando la estrella abre el pozo, algo emerge. Una nube de humo asciende. Desde la profundidad, el humo oscurece el sol, el aire se vuelve pesado, y desde el humo comienzan a salir criaturas. Criaturas que parecen langostas, pero no son langostas comunes, las langostas del abismo. Estas criaturas tienen una apariencia aterradora, tienen forma similar a caballos preparados para la batalla. Sobre sus cabezas llevan algo que parece coronas de oro. Sus rostros parecen rostros humanos. Su cabello es largo como el de una mujer. Sus dientes son como los de un león. Llevan corazas que suenan como ejércitos de carros de guerra, y en sus colas tienen aguijones como los de escorpiones. Su misión no es destruir la vegetación, algo que sería normal para una plaga de langostas. En cambio, su misión es atacar a los seres humanos, pero solo a aquellos que no llevan el sello de Dios. Durante 5 meses, estas criaturas atormentan a las personas. Su picadura provoca un dolor tan intenso que muchos desean morir, pero la muerte no llega. El sufrimiento continúa. Sobre estas criaturas gobierna un rey, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón, y diga en griego Apolión. Ambos nombres significan lo mismo, el destructor. Esta escena representa el primer ay, pero aún quedan 2 más. La sexta trompeta. Cuando el sexto ángel toca su trompeta, una voz surge del altar de oro, que está frente a Dios. La voz ordena liberar a 4 ángeles. Estos ángeles estaban atados junto al gran río Éufrates. El Éufrates era uno de los ríos más importantes del mundo antiguo. Durante siglos había marcado fronteras entre imperios. Pero en la visión de Juan, se convierte en el punto de origen de algo mucho más aterrador. Los 4 ángeles son liberados. Habían sido preparados para un momento específico, para una hora, un día, un mes, y llega un año. Su misión es clara: desatar una fuerza que traerá muerte a una tercera parte de la humanidad. El ejército de 200 millones. Juan escucha el número del ejército que acompaña a estos ángeles. 200 millones. Un número gigantesco.
una fuerza militar imposible para la época en que fue escrito el texto. Los jinetes montan caballos extraordinarios. Sus corazas brillan en colores intensos: rojo fuego, azul oscuro, amarillo azufre. Los caballos tienen cabezas como leones. De sus bocas salen fuego, humo y azufre. 3 elementos que traen destrucción. El texto explica que con estas 3 plagas muere una tercera parte de la humanidad: el fuego, el humo y el azufre. Incluso las colas de los caballos son peligrosas. Parecen serpientes, y también pueden herir. Es una escena de guerra y devastación a una escala nunca antes descrita. Pero lo más sorprendente ocurre después. A pesar de todo lo sucedido, muchas personas no cambian. La humanidad no se arrepiente después de la destrucción causada por la sexta trompeta. El texto señala algo profundamente inquietante. Los sobrevivientes no se arrepienten, no abandonan sus actos de violencia, no abandonan sus ídolos, no abandonan sus injusticias. El mensaje parece señalar una característica constante de la historia humana. Incluso frente al desastre, el corazón humano puede resistirse al cambio. El ángel poderoso. Después de esta escena, la narrativa del Apocalipsis vuelve a detenerse. Antes de que suene la séptima trompeta, aparece otra visión. Juan ve un ángel poderoso descendiendo del cielo. Está envuelto en una nube. Sobre su cabeza hay un arco iris. Su rostro brilla como el sol. Sus piernas parecen columnas de fuego. En su mano sostiene un pequeño libro abierto. El ángel coloca un pie sobre el mar y el otro sobre la tierra. Es una postura de autoridad, como si estuviera proclamando dominio sobre toda la creación. Entonces grita con una voz fuerte, una voz que suena como el rugido de un león. Después del grito, 7 truenos responden. Juan escucha lo que dicen los truenos. Pero cuando intenta escribirlo, recibe una orden. No debe revelarlo. El mensaje de los 7 truenos permanecerá oculto. Es uno de los misterios más grandes del Apocalipsis. Algo que fue escuchado, pero nunca registrado. El juramento. El ángel poderoso levanta su mano hacia el cielo y hace un juramento solemne. Declara que ya no habrá más demora. Cuando suene la séptima trompeta, el plan de Dios se completará. El misterio será revelado. El pequeño libro que el ángel sostiene tiene un papel importante. La voz del cielo ordena a Juan que lo tome. El ángel le dice que lo coma. Juan obedece. El libro tiene un sabor dulce en su boca, pero cuando lo traga, se vuelve amargo en su estómago. El simbolismo es profundo. El mensaje divino puede ser dulce, porque trae verdad, pero también puede ser amargo, porque revela juicio, sufrimiento. Después de comer el libro, Juan recibe una nueva misión. Debe profetizar nuevamente sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. La historia aún no ha terminado, y lo que vendrá después cambiará todo. Los 2 testigos y la séptima trompeta. Después de que Juan come el pequeño libro y recibe la orden de continuar profetizando, la visión cambia nuevamente. Un nuevo escenario aparece, un símbolo antiguo, un acto que representa medición, protección y juicio. El templo medido. Juan recibe una vara de medir, similar a una regla larga utilizada en la antigüedad para calcular distancias. Entonces se le da una instrucción específica. Debe medir el templo de Dios, medir el altar, y medir a aquellos que adoran dentro de él. Pero hay una parte del templo que no debe medir, el patio exterior. Ese espacio será entregado a las naciones y será pisoteado durante 42 meses. Este número aparece varias veces en el Apocalipsis. 42 meses, 3 años y medio, un periodo simbólico que representa un tiempo limitado de sufrimiento o prueba. Durante ese tiempo ocurre algo extraordinario. 2 testigos aparecen. Los 2 testigos, según la visión de Juan. Dios enviará 2 testigos, 2 profetas, que tendrán una misión especial durante ese periodo de tribulación. Ellos profetizarán durante 1260 días, vestidos
con ropas de luto. La vestimenta simboliza advertencia, arrepentimiento y duelo. El texto describe a estos dos testigos con imágenes simbólicas. Son comparados con dos olivos, y con dos candelabros, símbolos de luz y presencia divina. Su misión es hablar la verdad, advertir al mundo, y llega a anunciar el mensaje de Dios. Pero no estarán indefensos. El Apocalipsis dice que poseen poderes extraordinarios. Si alguien intenta dañarlos, fuego sale de sus bocas y destruye a sus enemigos. También tienen el poder de cerrar el cielo para que no llueva. Tienen autoridad sobre las aguas para convertirlas en sangre.